Entonces, pues, bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar formalmente inicio a la presentación oral del trabajo final de graduación para optar al grado de licenciatura en orientación en su modalidad de tesis, titulado Nivel de estrés académico en la población estudiantil del Colegio Técnico Profesional. Al ser hoy viernes 17 de febrero, 2:30 de la tarde, mediante la plataforma Zoom. Expone su trabajo final de graduación Rudy Fernando Castro Delgado y nos acompaña el tribunal evaluador integrado por la máster Ana Lucía Villalobos Cordero, tutora, la máster Erika Vázquez Salazar, lectora, la máster Silvia Elena Sala Soto, lectora, el máster Víctor Villalobos Benavides en representación de la unidad académica y esta servidora en representación del decanato. Agradecerles a las personas que hoy nos acompañan, darles la bienvenida y en especial a Rudy, desearle el mejor de los éxitos. Para esta presentación, Rudy, tienes 40 minutos de exposición. Una vez finalizado este periodo, el tribunal evaluador tendrá un espacio de preguntas o comentarios relacionados ya sea con su presentación oral o con su informe, ¿verdad? Porque lo hemos ya leído. Y una vez finalizado este espacio de preguntas y comentarios, nos trasladamos a una sala alterna para la respectiva deliberación. Si por alguna razón hubiese alguna situación de conectividad del tribunal, de las personas que conforman el tribunal o de su persona, daríamos un tiempo prudencial para retomar la conexión. Entonces, bueno, desearle el mejor de los éxitos a partir de este momento, agradecerle al tribunal evaluador que hoy nos acompaña y a partir de este momento el espacio es suyo, Rudy, así que le escuchamos. Un momentito nada más. Acá, me indican por favor si la presentación la pueden observar. Sí. En este momento, ok, ya ahora sí, modo presentación. Sí, listo. Buenas tardes. Un gusto que estén acá presentes para la presentación de mi tesis para optar por el grado de licenciatura en orientación que lleva como título Nivel de estrés académico en la población estudiantil del Colegio Técnico Profesional de Heredia durante el curso lectivo 2022. Entonces, muchas gracias de verdad por estar presentes en este proceso tan importante. Para comenzar, a modo de introducción, es importante tener presente que la realidad humana es cambiante y dinámica. Y se transforma constantemente, producto de los factores tanto intra como interpersonales que le influyen, aunado al entorno en el que esta realidad humana se desenvuelve, siendo que muchas veces hay entornos que ejercen presión sobre las personas y una presión pues que se vuelve incluso contraproducente porque genera desequilibrios en cuanto a la salud se refiere, entendiendo la salud según la Organización Mundial de la Salud como un estado de equilibrio y bienestar tanto a nivel físico como psicológico, emocional y social, desde el cual las personas pueden desarrollarse de manera óptima. Entonces, importante entender que hay entornos que generan estrés y que generan desequilibrio en esto que conocemos como salud, siendo los entornos educativos algunos de los que pues tienen mayores presiones por los procesos normativos que se experimentan. En este sentido, la orientación es una disciplina esencial para abordar este tipo de temáticas y procesos, pues como bien nos indica el Ministerio de Educación Pública, a través de los programas de orientación del año 2017, que son los que tienen validez al momento de la presente investigación, nos dicen, la orientación recurre a conocimientos de la antropología, la sociología, la psicología, la pedagogía, entre otras ciencias, para diseñar formas de acceso y transformación de la realidad de las personas, o más bien de las realidades en las que viven, sienten, perciben y solucionan sus situaciones vitales. En este sentido, la orientación como disciplina es más bien un espacio de confluencia interdisciplinar. Entonces, teniendo presente que la realidad humana es cambiante y dinámica y que hay entornos que ejercen presión, siendo el sistema educativo uno en donde la orientación tiene gran influencia, pues se aborda esta investigación, siendo la orientación un espacio de confluencia interdisciplinar para a partir de ahí poder generar conversaciones sobre temáticas como el estrés académico, en este caso. Y a partir de aquí, pues como investigador, como profesional en orientación, surge la pregunta investigativa, ¿cuál es el nivel de estrés académico en la población estudiantil del Colegio Técnico Profesional de Heredia, en este caso? A partir de esta pregunta, pues se comienza a realizar un sondeo sobre los antecedentes que hay al respecto,
primero a nivel internacional y luego a nivel nacional, para ver qué se hizo, ¿verdad?, fuera del país y luego compararlo con lo que se ha trabajado acá. En ese sentido, Barraza y Silerio 2017 en México nos muestran una investigación que ellos desarrollaron sobre el estrés académico en alumnos de educación media superior. Fue un estudio comparativo. En España, García Pérez y Natividad en el 2012 realizaron una investigación sobre la evaluación del estrés académico en estudiantes de nueva incorporación a la universidad. Mazo, Londoño y Gutiérrez en el 2013 realizaron una investigación sobre niveles de estrés académico en estudiantes universitarios, esto en Colombia. Asimismo, en Chile, Maturana y Vargas en el 2015 realizaron un recuento bibliográfico y un documento en donde hacen un recuento sobre lo que es el estrés escolar y características, síntomas, estresores, estrategias. García Pérez y Fuentes en el 2015 en España realizan una investigación que consiste en analizar el estrés académico en la adolescencia, teniendo en cuenta los efectos por nivel educativo y sexo. Asimismo, en Francia, disculpen, aquí se me pasó, en Francia, Esparvé, es que aquí me sale un cosito que me disculpen ya, y Casanave realizan una investigación sobre el estrés escolar en la universidad y el bachillerato, diferencias por sexo, mientras que en Ecuador, Quito, Tamayo, Unai y Neira en el 2017 realizan una investigación sobre el estrés académico en estudiantes de bachillerato de unidades educativas particulares del Ecuador. Y en Perú, Alejo 2017, Alejos nos muestra una investigación sobre el estrés académico en estudiantes de secundaria en una institución educativa privada de San Juan del Lurigancho. Mientras que de Castro y Luevano en el 2018, también en México, realizan una investigación sobre la influencia del estrés académico sobre el rendimiento escolar en educación media superior. Y también en México, Barraza 2018 realiza una investigación sobre la validación de la segunda versión del inventario sistémico cognitivista para medir el estrés académico. A nivel nacional, podemos ver la investigación que realizó Cascante y Salazar en 1993 sobre estrés, apoyo social y desempeño académico en estudiantes de octavo, noveno y décimo nivel de un colegio en San José. Naranjo 2019, una de las principales autoras de orientación educativa, nos hace una revisión teórica sobre el estrés y algunos aspectos relevantes de este en el ámbito educativo en el 2019. Cruz y Santa María en el 2013 realizan una investigación sobre factores generadores de estrés en la relación docente-estudiante, en este caso en docentes de un décimo nivel del colegio nocturno. Ajá. Ay, perdón, se me pasó. Y Araya, Camacho y Montero y Picado 2015 realizan una investigación sobre factores de estrés académico en estudiantes de las generaciones 2013, 2004 y 2015 del colegio humanístico costarricense, mientras que Baniel, Barrientos y Retana en el 2016 realizan una investigación sobre los niveles de estrés en la población estudiantil de en Costa Rica, esto en diferencias desde las variables nivel socioeconómico, rendimiento académico y nivel académico. Asimismo, Calderón y Siles en el 2022 realizan una investigación sobre ámbitos y componentes que inciden en los niveles de estrés estudiantil según el grado académico que cursan los estudiantes de la Escuela Patriarca en San José en el año 2021. Permiso, que es que se me cayó un cosito aquí, nada más disculpen. Un momento. Ajá. Listo. Las disculpas del caso, es que se me cayó algo acá. Listo, vamos a ver. Listo. Vamos a ver. Ahora sí, ya seguimos avanzando. Como podemos ver, estos antecedentes generalmente están centrados en analizar el estrés, las variables que lo influyen, tanto por sexo como por nivel académico, y también se centran algunas de ellas en el estrés, pero desde el ámbito laboral, no tanto desde el ámbito de los estudiantes, como podemos ver acá en la investigación de Cruz y Santa María y Álvarez y Flores. A partir de esos antecedentes, pues, se plantea la justificación de la presente investigación. Para comenzar, es importante tener presente acá, desde la justificación de esta investigación, que el estrés académico tiene gran influencia en el desempeño y el rendimiento académico. Asimismo, contar con datos estadísticos permite contar con datos estadísticos para respaldar desde la disciplina de orientación. Y su gestión, esencial para una buena salud mental, está dentro del rango de acción que le corresponde a la orientación en el sistema educativo costarricense. Esto del Institute of Metrics and Evaluation de la Organización Mundial de la Salud, que nos dice que el estrés es uno de los principales causantes tanto de enfermedades como de problemáticas en la población estudiantil. Entonces es muy importante abordarlo. Asimismo, esta investigación se proyecta como una fuente de información y actualización sobre la dinámica e influencia del estrés académico. Por lo que les decía, que es una de las principales fuentes de estrés académico en la población estudiantil.
Para ello se plantean, para poder saber el nivel de estrés académico de la población estudiantil, se plantean los siguientes objetivos, comenzando por el objetivo general de determinar el nivel de estrés académico presente en la población estudiantil del Colegio Técnico Profesional de Heredia durante el curso lectivo 2022, mientras que los objetivos específicos en este caso serían identificar los principales estresores presentes en la población estudiantil del Colegio Técnico Profesional de Heredia, definir los principales síntomas presentes en la población estudiantil del Colegio Técnico Profesional de Heredia y describir las principales estrategias de afrontamiento presentes en la población estudiantil del Colegio Técnico Profesional de Heredia. A partir de estos objetivos, pues se comienza a desarrollar el marco teórico. En este caso, el marco teórico primero comienza con el contexto en el que se desarrolla la presente investigación, que es la educación técnico-profesional, siendo que desde el estado de la educación se concibe la educación técnico-profesional en Costa Rica como esos niveles formativos que aportan formación técnica a las personas, que le dan herramientas para poder incorporarse al mercado laboral con insumos técnicos que les permitan capacitarse. También es importante tener presente que desde la Organización Mundial del Trabajo, la educación técnica se define como aquella área del sistema educativo de un país que bajo la autoridad de sus órganos oficiales o de educación, pues se encarga y tiene la responsabilidad de desarrollar procesos de formación en jóvenes, particularizando aspectos técnicos pedagógicos para poder incorporarse al mercado productivo, al mercado laboral. Entonces vemos que se incluye, no es que no se pueda capacitar una persona que no sea joven en formación técnica, pero que inclusive la Organización Mundial del Trabajo, Internacional del Trabajo, disculpen, lo plantea desde una etapa principalmente joven o adolescentes quienes se capacitan en este tipo de formación. Asimismo, la Ley Fundamental de Educación 2298 es la ley que sustenta la creación de la educación técnica en Costa Rica. De hecho, esta ley, que es la que le da sustento, ¿verdad?, a la educación técnica en Costa Rica, se promulgó el 22 de noviembre de 1958. Asimismo, los programas de orientación del Ministerio de Educación Pública también nos dicen que la educación técnico-profesional en Costa Rica pues cuenta con un departamento de orientación desde el cual se siguen algunos propósitos fundamentales para poder abordar las circunstancias y las transiciones que atraviesa la población en este entorno, en el sistema educativo. De hecho, nos plantean dos propósitos, uno general y uno específico, siendo el propósito general uno que consiste en coadyuvar conjuntamente con las diferentes asignaturas del currículo de la institución el desarrollo integral de la población estudiantil, mientras que a nivel específico consiste en promover el desarrollo tanto vocacional como social y cognitivo de la población estudiantil para que pueda autorrealizarse y desenvolverse de manera plena. Entonces aquí veíamos, a partir de la educación técnico-profesional, pues llegamos a la etapa de desarrollo en la que se encuentra la población. En este caso, la etapa de desarrollo en la que se encuentra la población, como nos dice Villarreal, desde la orientación se hacen investigaciones y se realizan abordajes teniendo en cuenta la edad, el contexto, las características de las personas en la etapa de desarrollo en la que se encuentren. Por ello utilizamos el planteamiento del desarrollo psicosocial de Erik Erikson, que nos dice de que las personas van atravesando etapas de desarrollo de manera biopsicosocial que les hacen adquirir recursos y potenciar sus habilidades para poder afrontar las situaciones o las transiciones que la vida les va planteando. Además, en esta etapa se da la construcción de la identidad. De hecho, la etapa en la que se encuentra esta población, desde la teoría del desarrollo psicosocial, se ve como una etapa de identidad versus confusión de la identidad. Entonces, las personas adolescentes comienzan a adquirir valores para construir una identidad que sea la piedra angular de lo que posteriormente van a ocupar para realizar las transiciones en su etapa adulta o en otros procesos de índole normativo, no solamente como en este caso el sistema educativo. Y Vargas 2020 también nos dice algo al respecto, ya que nos menciona que la orientación es una disciplina esencial para poder colaborar en este tipo de transiciones y presiones sociales o cambios evolutivos que experimentan las personas, ya que la persona a través de la orientación puede desarrollarse y también aprender lo que significa la vida, el estar en ella y por tanto enfrentar tanto las transiciones normativas como las transiciones circunstanciales que aquella le vaya presentando. En cuanto al rendimiento académico
y el estrés como proceso adaptativo, como vemos, ¿verdad?, de la educación técnico-profesional a la etapa de desarrollo de la población, es importante tener presente acá que el rendimiento académico es algo de suma importancia. ¿Por qué? Porque es un proceso adaptativo para los estudiantes. Los estudiantes, cuando están en una institución de educación formal, pues buscan obtener buenas calificaciones, tener buenas relaciones con sus pares, poder desenvolverse de manera adecuada. Aquí, el rendimiento académico juega un papel esencial. De hecho, Pereira nos menciona que desde la orientación, la adaptación de las personas estudiantes a la institución, su rendimiento académico y el desarrollo de destrezas de autoaprendizaje para gestionar sus transiciones son consideradas como la función o objetivo principal tanto del Ministerio de Educación Pública como de la orientación. Son de los objetivos principales, facilitar esas transiciones, que tengan un buen desenvolvimiento académico, que puedan tener un estado de salud óptimo. Al respecto, desde esta investigación se plantea el rendimiento académico desde una perspectiva amplia, no solamente como un mero producto cuantitativo. De hecho, recurrimos a del 2003, quien nos dice que el rendimiento académico es más que solo medir, pues el mismo es un constructo susceptible de adoptar valores tanto cualitativos como cuantitativos, a través de los cuales existe una aproximación a la evidencia y dimensión del perfil de habilidades, conocimientos, actitudes y valores desarrollados por el alumno en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces vemos que es algo que va más allá, ¿verdad?, del rendimiento académico. Y también este autor nos dice que, aunque está formado por valores cuantitativos, no es el único valor que adquiere, sino que se le pueden también se pueden tomar en cuenta otros aspectos que enriquecen y que hacen ver desde una perspectiva amplia el rendimiento académico, que tiene que ver precisamente también con una visión de mundo en donde la persona es constructora de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje, y desde la orientación se facilita la experiencia de autoaprendizaje. Entonces, viendo el rendimiento académico como esa capacidad de poder adaptarse y que las personas vayan desarrollando sus recursos en ese proceso adaptativo, algo que tiene mucho que ver con el estrés, porque el estrés de hecho también es un proceso adaptativo. Desde sus inicios, aquí Román Hernández 2011 nos cuentan, primero desde Robert Hood y Thomas Jung, que la concepción del estrés surge desde la arquitectura y desde la física, que nos decían que habían estructuras que producto de la presión externa del entorno tenían que adaptarse, tenían que tener flexibilidad y muchas veces inclusive recibir la presión o la fuerza externa para luego poder asimilarla y que no hubiesen afectado su equilibrio estructural. Entonces, primero surge desde la física, arquitectura, y es hasta que Claude Bernard lo toma desde la medicina que se comienza a involucrar ya propiamente en los procesos orgánicos del ser humano. Aunque Claude Bernard no le da mucho énfasis a lo que es el estrés como lo conocemos hoy en día, sino que simplemente nos decía que el organismo cuando perdía el equilibrio buscaba restablecerlo a través de mecanismos específicos. Algo que toma Walter Cannon para enriquecer la visión del estrés. Walter Cannon ya nos dice que el estrés es un proceso que lo que busca es la homeostasis, refiriéndose al equilibrio desde lo orgánico y lo biológico. Entonces, Cannon ya le aporta una concepción un poco más amplia, planteando ese equilibrio, ¿verdad?, a nivel sistémico, pero desde una manera unidimensional. ¿Qué quiere decir unidimensional? Que solamente lo veía desde la concepción biológica. No le atribuía aspectos sociales ni tampoco de interacción con el entorno. Es hasta que llega Hans Selye que se le comienza a dar forma a esta concepción multidimensional del estrés, ya que Selye nos dice que sí, que el estrés es un proceso que tiene que ver con elementos que producen desequilibrios y que el organismo busca establecerlo, pero que también busca medios para hacerlo en estrategias que dependen del entorno, del equilibrio emocional y de otros aspectos pues que no se habían tomado en cuenta hasta ese momento. Y se comienza a construir algo que se llama modelo personológico, modelos que Richard Lazarus pues toma y los enriquece con sus propios estudios. Richard Lazarus ya nos plantea el estrés desde una perspectiva que existen síntomas, que existen estresores, más bien, disculpen, que existen estresores, que existen síntomas y que existen estrategias de afrontamiento. Entonces lo ve desde una visión procesual en donde el estrés se va sucediendo cuando estos elementos se van interconectando. A partir de aquí, de este modelo personológico, pues surge el modelo sistémico cognitivista de Barraza 2006. Este modelo nos plantea una percepción de la persona como un sistema abierto que tiene mecanismos tantos de input y output. Entonces, lo que nos quiere decir es que
hay mecanismos de entrada y salida en un sistema, ¿verdad? Entonces se concibe al ser humano como un mecanismo abierto mediante mecanismos de entrada y salida se autorregula. ¿Qué es esto? Por ejemplo, una persona experimenta un agente estresor. Ese agente estresor, ¿verdad? Entra, es analizado y luego se decide cómo afrontarlo en el mecanismo de salida. Entonces se concibe al ser humano como un sistema abierto que a través de mecanismos de entrada y salida se autorregula y mantiene el equilibrio. También toma en cuenta, además de la concepción sistémica, la concepción transaccional, de que yo tomo algo del entorno y luego devuelvo o lo afronto de determinada forma. Entonces, lo que ingresa es gestionado y luego es devuelto o afrontado de una forma específica. Entonces, se ve desde una perspectiva sistémica, también tomando en cuenta ese elemento de lo transaccional que les mencionaba. Y a partir de aquí, pues ya caemos en el estrés académico propiamente dicho, que el estrés académico propiamente dicho, pues tiene una concepción que tiene que ver con el entorno en el que las personas se desarrollan. De hecho, si nosotros vemos el estrés académico propiamente dicho, según Barraza 2006, es un proceso sistémico de carácter adaptativo y esencialmente psicológico que manifiestan los alumnos y que tiene que ver con las demandas que el sistema educativo les plantea. Entonces, aquí, desde el estrés académico propiamente dicho, pues pasamos a las dimensiones en las que este se puede manifestar, porque es estrés. Volvemos entonces a la concepción de Celi, a través de Lázaro y Valles 2010. ¿Quién nos dice que el estrés, en la medida justa, expresado de manera adecuada, incluso potencia la capacidad de atención, la proactividad, eso de no procrastinar, de poder hacer? Sin embargo, muchas veces este estrés, si no se gestiona de manera adecuada con esos mecanismos de entrada y salida, pues termina sobrepasando los niveles adecuados. Pasa de moderado o leve a un nivel elevado, ¿verdad? Entonces, aquí Celi nos dice de que hay un estrés positivo de estrés y un estrés negativo de estrés, que uno incluso potencia la capacidad de atención y un rol estudiantil adecuado, pero hay otro tipo de estrés que incluso puede cronificarse y producir fatiga, dolores de cabeza, problemas de depresión, ansiedad, entre otras cosas. Siendo que los principales estresores en este caso, en el ámbito académico, según Barraza 2018, son principalmente sobrecargas de tareas, trabajos que se tienen que realizar en la institución, la personalidad y el carácter de las personas docentes, la forma de evaluación de esas personas, el nivel de exigencia de las personas docentes, así como los tipos de trabajos que asignan, ensayos, investigaciones, y tener tiempo limitado para realizar ese tipo de trabajos, además de la poca claridad que muchas veces perciben de lo que se les transmite. Mientras que las principales estrategias, según Maturana y Barraza 2018, tienen que ver con fatiga, tienen que ver con sentimientos de depresión, ansiedad, problemas de concentración, lo opuesto a un buen estrés, sentimientos de agresividad o irritabilidad, así como conflictos o tendencia a discutir, además de desgano, siendo las principales estrategias aquellas que tienen que ver con analizar lo positivo y lo negativo de las soluciones, mantener el control sobre las emociones, recordar situaciones similares y cómo se resolvieron para poder abordarlo, además de pensar en un plan sobre cómo enfrentar determinadas situaciones, así de las tareas para poder llevarlo a cabo. Estas estrategias generalmente se pueden ubicar dentro de 3 áreas generales, que son la gestión del tiempo, la reestructuración cognitiva y la indagación e intervención para poder tener una resolución adecuada de problemas. Mientras, disculpen, aquí se lo toqué. Mientras que todo esto, a su vez, se cimienta sobre los elementos a tomar en cuenta desde el abordaje, del abordaje del estrés desde la orientación. ¿Cuáles son esos elementos? Bueno, primero, el principio de prevención, que es prever, ¿verdad? Antes de que algo suceda, hacer pronósticos, poder afrontarlo de una manera tal que antes de que incluso se manifieste, pues hayan planificaciones. El principio de intervención, que es poder realizar esos abordajes en el momento, contexto que se necesite de manera profesional. Y también tiene que ver, en este caso, esos elementos a tomar en cuenta con procesos de autoconocimiento, procesos de conocimiento del medio, toma de decisiones y acción social. Entonces, todo esto transversalmente, que no porque este último es menos importante, sino más bien esto atraviesa todo lo demás, porque son los elementos que se toman en cuenta. A partir de aquí pasamos al marco metodológico, que en este caso tiene un paradigma positivista. Tiene un paradigma positivista por el hecho de que lo que busca es un conocimiento sistemático, comprobable, medible y replicable de esa realidad que se está
midiendo. Y es un enfoque cuantitativo porque se están realizando mediciones concretas sobre el fenómeno de estudio para poder construir datos estadísticos, de nuevo, desde el paradigma positivista, para tener información que se puede cuantificar. En cuanto al diseño, el mismo es transversal porque se aplicó en un único momento, no se aplicó en distintos momentos de manera longitudinal, no, se aplicó de manera transversal en un momento específico y es descriptivo porque, como les decía, se busca una descripción a través de datos estadísticos del fenómeno de estudio para poder entenderlo. Entonces se hace una descripción, en este caso, de lo que se está midiendo. Fuentes de información. Las fuentes de información de la presente investigación pues fueron los estudiantes de décimo, de undécimo y de duodécimo grado del Colegio Técnico Profesional de Heredia. También documentos, artículos, investigaciones sobre estrés y el Departamento de Orientación del Colegio Técnico Profesional de Heredia, siendo que la población de la institución es de 704 estudiantes, donde 242 son de décimo, 232 de undécimo y 230 de duodécimo, divididos en 30 grupos, 10 de cada nivel, como edades que oscilan en promedio entre los 15 y los 17 años. Mientras que la muestra, que en este caso fue 250 estudiantes, la muestra idónea se obtuvo introduciendo en este software en línea Question Pro la cantidad de población, 704, con una confiabilidad de 95 y un margen de error de 5%, que nos arrojó que 250 fue la muestra idónea. Sin embargo, se trabajó con una muestra de 280 estudiantes, porque el instrumento se compartió en grupos que ya tenían una cuota específica de estudiantes. Entonces, no es como que aquí tantos no lo hagan, sino que se compartió en al menos 4 grupos, y eso dio una muestra de 280, que es incluso un poquito más de lo mínimo que se ocupaba con representatividad, teniendo como criterio de inclusión para esta muestra, ¿verdad?, que fuesen personas de diferentes grados y especialidades y que se compartieran al menos 4 grupos por nivel. Aquí podemos ver la variable. La variable en este caso es nivel de estrés académico, siendo las variables estresores, síntomas y estrategias de afrontamiento, todo desde el criterio de medición del inventario sistémico cognoscitivista, y el criterio de evaluación sería que de 0 a 33% se considera nivel leve de estrés con una media de 0 al 2.38. De 34 a 66% se considera un nivel moderado de estrés con una media de 2.39 a 3.0. Y del 67 al 100% se considera nivel elevado de estrés con una media del 31 al 5.0. Además, distribuidos según la dimensión que mide cada ítem, los estresores de los ítems 1 al 7, los síntomas del 8 al 14 y las estrategias de afrontamiento del 15 al 21. El instrumento, como veíamos anteriormente, es el inventario sistémico cognoscitivista. Bueno, este inventario está compuesto por 21 ítems, pero en realidad tiene 23 preguntas. ¿Por qué? Porque primero hay una pregunta dicotómica de sí o no para saber si las personas son candidatas a realizar el inventario. Entonces se les consulta, en este caso, si han experimentado estrés, y luego una pregunta, un monoítem, para saber si ha experimentado estrés, cuánto ha experimentado, que es una pregunta que si quiere, el autor nos dice que si queremos la utilizamos, y si no, no, ya que es un monoítem para simplemente tener un indicador si han experimentado estrés, cuánto, se puede comparar después con el promedio general de todas las dimensiones. Este inventario, además, cuenta con un alfa de Cronbach de 0.85, siendo que cuenta con una representatividad idónea para poder, en este caso, realizar la medición del estrés académico con una fiabilidad adecuada. Además, si lo vemos por dimensión, la dimensión de estresores tiene un alfa de Cronbach de 0.83, la dimensión síntoma de 0.87 y estrategias de afrontamiento 0.85. En cuanto al proceso metodológico, el proceso metodológico comenzó desde el primer contacto que se realizó con la institución hasta el momento en el que ya se pudo comenzar primero a aplicar el pilotaje del instrumento y luego el instrumento en su aplicación definitiva. De hecho, esto se hizo a través de una digitalización del documento en Google Formularios, ya que por no contar con disponibilidad para aplicarlo de manera presencial, se digitalizó y se aplicó a través de Google Formularios. La validación, de hecho, de este formulario se realizó en la tercera semana del mes de octubre del 2021, mientras que la aplicación definitiva se realizó en la cuarta semana del mes de abril del año 2022. Las consideraciones éticas a tomar en cuenta para esta investigación tienen que ver más que todo con el respeto por la diversidad, del criterio y las características de la población. Se aplicó desde una postura profesional y empática, tomando en cuenta el rigor y la confiabilidad científica,
y al ser personas menores de edad, pues no se solicitaron datos de índole personal, sino que la información se solicitó siempre bajo el amparo de la confidencialidad, no se desagrega ningún dato ni se personaliza. Y el tratamiento de la información se realizó una vez aplicado el instrumento. Google Formularios genera gráficos, aunque estos gráficos no cuentan con los formatos, ¿verdad?, idóneos para poder presentarse. Sin embargo, sí arrojan información que luego esa información se tomó, esos datos, ¿verdad?, se tomaron y se introdujeron en gráficos que se generaron a través de Word y fueron los que se mostraron en la investigación. Y a partir de ello pasamos al análisis e interpretación de resultados. Aquí, en el análisis e interpretación de resultados, pues podemos ver que la tasa de respuesta fue de 87.8%. Esto representa 246 estudiantes. Entonces, de los 280 estudiantes que fueron parte de la muestra, la tasa de respuesta fue de 87.8%, siendo 35.4% hombres y 64.6% mujeres. Una tendencia que se ve respecto a la distribución de la población en la institución, porque en su mayoría son mujeres, entonces era algo que también se iba a reflejar acá en la muestra, que es una fracción de ese todo. Mientras que un 86% de la muestra indicó haber experimentado estrés durante el curso lectivo, 211 estudiantes. De los 280, 247 responden, de esos 246, disculpen, más bien 211 indican que experimentaron estrés durante el curso lectivo. Y en ese monoítem que les mencionaba, que es, si usted ha experimentado estrés, ¿cuánto considera del 1 al 5? La media fue 3,86 en cuanto a las respuestas de la población, que vamos a ver qué nos dice, ¿verdad? Es un monoítem, pero es interesante ver que desde ahí ya hay una tendencia. Siendo los principales estresores en este caso los que se reflejaron en los ítems 1 y 6, que tienen que ver con sobrecarga de tareas y tener tiempo limitado para hacer los trabajos asignados, con una media de 4,97 en promedio, la más alta de toda la dimensión de estresores. Aquí podemos ver el gráfico, ¿verdad?, en donde en su mayoría se ubican en las alternativas de frecuencia, algunas veces casi siempre y siempre, en cuanto a esta sobrecarga de tareas y tiempo limitado para realizarlas. Asimismo, los principales síntomas estuvieron reflejados en los ítems 10 y 8, que tienen que ver con ansiedad o desesperación y fatiga o cansancio permanente, con una media de 4,43 y 4,47 respectivamente, como lo podemos ver acá. En la dimensión síntomas, el ítem 10 y el 8, que tienen que ver con la ansiedad, la angustia, desesperación y la fatiga. Mientras que las principales estrategias de afrontamiento pues están en los ítems 15, 16 y 17, que tienen que ver con concentrarse en resolver las situaciones que provocan estrés, estableciendo soluciones concretas y analizando tanto lo positivo como lo negativo de dichas soluciones, y presentan en conjunto una medida de 4 días en promedio de estas tres, que aquí podemos ver incluso en los gráficos cómo se va detallando la trayectoria, ¿verdad? Cómo se ve acá, que en su mayoría están más cerca de siempre, los más elevados, que de nunca. E inclusive hay una tendencia que de algunas veces en adelante, pues se comienza a ver una mayor frecuencia. Entonces, por eso estas tres estrategias son las que principalmente utiliza la población. Y el nivel general, cuando ya se hace un promedio de todas estas dimensiones, nos dice que es 3,82. Viéndolo de manera porcentual, esto sería un 76,4%. Y recuerdan el monoítem que yo les mencionaba, que el autor inclusive nos dice que se puede eliminar si le gusta o se puede conservar, pero ese monoítem tiene un paralelismo con el nivel general. Si lo vemos, indicaban cuando se les preguntó del 1 al 5, la media da 3,86, y acá vemos que es 3,82, si lo vemos en media, el nivel de estrés académico de la población estudiantil, con un 76,4%. Obteniéndose como conclusiones que solamente un 14% de la muestra indicó haber experimentado estrés académico. Además, se determina que el nivel de estrés académico, esto en cuanto a los objetivos, primeramente el objetivo general, se determina que el estrés académico en la población estudiantil es elevado, con un nivel porcentual de 76,4%, identificándose como los estresores más comunes la sobrecarga de tareas y tener tiempo limitado para realizar esas tareas, definiéndose como los síntomas más frecuentes la ansiedad y la fatiga, siendo las estrategias de afrontamiento más utilizadas concentrarse en resolver las situaciones que les provocan estrés, estableciendo soluciones concretas y analizando tanto lo positivo como lo negativo de dichas soluciones. Además, se concluye que el proceso sistémico cognitivista en cuestión, que en el proceso en cuestión
el input y el output, pues no tuvieron un proceso de autorregulación como se esperaría, pues los mecanismos de estresores de ingreso superaron los impulsos de respuesta para poder afrontar estas situaciones. Esto hace que se vea un nivel de estrés elevado y no leve y moderado como hubiese sido lo ideal. ¿Por qué? Porque el mecanismo de input, ¿verdad? Ingresa, se ve sobrepasado y no se puede gestionar con las estrategias con las que se enfrenta. Sobre todo también porque vemos acá que los principales estresores tienen que ver con sobrecarga de tareas y tener tiempo limitado, mientras que las estrategias de afrontamiento no están enfocadas en gestión del tiempo, sino que se centran más que todo en analizar de manera racional, en poder procesar eso de manera cognitiva, pero no tanto desde la planificación del tiempo, que es algo que sería importante tomar en cuenta acá, ¿verdad? Por los estresores más comunes. Por eso el proceso de autorregulación de los input y los output, los mecanismos de impulso y salida no se están dando de manera adecuada. En cuanto a las recomendaciones, bueno, como recomendaciones, primero es importante tener presente al Departamento de Orientación, se le recomienda poder realizar mediciones diagnósticas periódicas sobre el estrés académico para poder identificar los principales síntomas, estrategias de afrontamiento y estresores en la población estudiantil del Colegio Técnico Profesional de Heredia. También fomentar abordajes que permitan que esta temática se visibilice en la institución y que se cuente con la ciencia de los datos, que en este caso consiste en extraer información cuantitativa de estudios como estos para poder justificar la asignación de lecciones en la institución, ya que en los colegios técnicos profesionales no se cuenta con lecciones propiamente de orientación, sino que se gestionan o se solicitan a las personas docentes de otras asignaturas. Entonces, se recomienda, ¿verdad?, realizar investigaciones para justificar esos abordajes, mientras que al Colegio Técnico Profesional de Heredia se le recomienda, pues, estimular este tipo de actividades para poder tener una cultura preventiva en la institución en cuanto al manejo del estrés se refiere, así como dar seguimiento de acciones institucionales para poder asignar recursos a talleres o a situaciones que se requieran abordar que tengan la variable estrés académico dentro de sí. Al estudiantado del CTP se le recomienda pues informarse sobre el estrés académico, ahora que hay tantas tecnologías que también se interesen, que puedan asistir a talleres de vida saludable, de índole recreativo, artístico, deportivo, y que también se interesen por los talleres que se realicen en la institución al respecto. Mientras que a la División de Educación para el Trabajo desde la academia también se le recomienda poder incentivar procesos diálogos a través de la variable estrés académico y posicionarla como una variable clave en cuanto al rendimiento académico se refiere, entendiendo que a partir de una buena gestión de estrés académico, pues se mejoran muchos ámbitos de relación en el sistema educativo. Y también a la División de Educación para el Trabajo, pues realizar programas de buenas prácticas para el abordaje del estrés académico desde la orientación y el sistema educativo costarricense, ya que es una temática que está presente de muchas formas, ¿verdad? Porque el estrés se da, pero muchas veces pues termina también sobrepasando los niveles adecuados y esto repercute en el rendimiento de la población estudiantil. Finalmente, en cuanto a alcances y limitaciones, los principales alcances están relacionados con haber determinado el nivel de estrés académico de la población estudiantil del Colegio Técnico Profesional de Heredia, generar herramientas e insumos estadísticos que aporten información relevante para visibilizar el estrés académico en las instituciones de educación diversificada. Esto es un punto de partida para partir de la identificación del estrés académico como tal, poder abordar el estrés también en otras dimensiones, desde otras dimensiones, ya sea desde el área familiar, desde el área social, laboral, inclusive personas que también estudian y trabajen. Entonces vemos que desde acá pues se pueden abordar otras áreas y las limitaciones estuvieron relacionadas más que todo con la pandemia del COVID-19 y la imposibilidad en primer momento de poder contar con la población y luego contar con los canales adecuados para poder comunicarnos con al menos una muestra adecuada, ¿verdad? Es algo que después se logró concretar por dicha y las dificultades se lograron sortear de manera adecuada. De mi parte, esto sería todo por el momento. Quedo atento a las consultas, preguntas que quieran realizarme. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Rudy, por su exposición tan clara y concreta, ¿verdad? Ahora, efectivamente, vamos a proceder al espacio de preguntas. Vamos a iniciar con las lecturas. Como
decíamos al inicio, tenemos el placer hoy de tener a la señora decana de lectora, entonces vamos a brindarle a ella la participación iniciando, pues que ella inicie este espacio de preguntas y comentarios. Muchísimas gracias, Lidia. Bueno, felicitar a Rudy por llegar a este punto, ¿verdad? De su proceso de formación. Realmente muy orgullosa de verlo y del esfuerzo que ha realizado. Siempre es una gran alegría el estar en estos espacios académicos que realmente muestran la culminación de mucho tiempo de esfuerzos, ¿verdad? De muchas situaciones, no tanto, ¿verdad? Solo académicas, sino también emocionales y de mucho índole. Entonces, ¿verdad? Felicitarle, Rudy. Para mí es un honor acompañarle en este momento. También yo quería agradecerles. Para mí siempre es un honor acompañarles en la división de educación para el trabajo. Yo siempre lo repito en muchos espacios, de que los trabajos finales de graduación que ustedes tienen son de temáticas sumamente innovadoras. Yo disfruto enormemente y aprendo muchísimo. Siempre ha sido así cuando podía asistir por cuestiones de tiempo a estas ¿verdad? Socializaciones. Pero entonces decirles que para mí es el honor más bien estar acá. Realmente siempre son espacios muy enriquecedores y que yo reconozco la labor que ustedes realizan en este ámbito de los TFG. Bueno, ya volviendo al tema ¿verdad? De las preguntas y observaciones, muy interesante el tema del estrés, ¿verdad? El estrés es algo que tenemos presente en todos los espacios, sobre todo con una vida tan acelerada. Yo realmente preguntas no tengo, pero hacía varias reflexiones sobre cómo se han ido limitando los espacios de otro tipo de materias como el arte, ¿verdad? Los espacios de recreación en los colegios, en las escuelas, y yo creo que eso influye enormemente. La música, el arte ayuda muchísimo, el deporte, y cada vez es menos, porque hay tanto que hacer y tan poco tiempo que se va, ¿verdad? Se va acelerando. También los colegios técnicos tienen otras estresores muy, ¿verdad? Que se suman por sus características a los otros colegios, tal vez de otras modalidades. Entonces, yo creo que sería muy importante valorar a futuro, hacer una segunda parte de esta investigación, donde tal vez haya un grupo de estudiantes interesados o interesadas en desarrollar algún tipo de estrategias o módulos para trabajar el estrés en estos espacios. Sería algo de mucha riqueza. Y, y bueno, debe existir, pienso yo, no es mi área, ¿verdad? Pero pienso que sería muy rico que viniera del estudiantado y que se pudiera aplicar. Una caja de herramientas, por así decirlo, como le decimos a veces, o algunos insumos que le ayuden a los, ¿verdad? A los orientadores y orientadoras a trabajar con esto que es un mal tan terrible que vemos hoy en día. También venía a la mente que esto es en cuestión de los públicos, ¿verdad? Sabemos que los colegios privados también sufren una cantidad grandísima de estrés. Y algo que a mí me preocupa muchísimo es que no sea obligatorio que los colegios tengan un orientador o una orientadora. Por lo menos yo conozco muchos colegios privados que no los tienen. Y eso es sumamente necesario, ¿verdad? Entonces, por aquí, ¿verdad? Les dejo una tarea para ver cómo se podría hacer, porque yo sé que eso es muy complejo, pero es necesario. Bueno, uno tiene hijos en esta edad y viera cómo falta esa figura. Por más que se diga, ¿verdad? En el colegio no hay un manejo, no saben, no tienen las herramientas para manejarlo. Bueno, esos eran dos aportes y a Rudy, ¿verdad? Tal vez que Rudy me comente un poco más sobre este proceso, cuáles son los aprendizajes más allá académicos, sino de habilidades que le dejó este trabajo de final de grabación. ¿Qué recomienda usted o qué nos recomienda en el CIDE para mejorar todos estos procesos o, ¿verdad? Para agilizar o cuál es su aporte que podríamos tener de acuerdo a la experiencia que usted vivió en este momento, ¿verdad? Ya como, ya casi socializando y ya terminando. Muchas gracias por la pregunta. Sí, ¿me escucho bien? Sí. Bueno, en este caso, el proceso investigativo, ¿verdad? Fue algo que tuvo sus sub y bajas, porque en algún momento se vino la pandemia y mi
olvidó poder desarrollarlo como lo había planteado en principio, pero por dicha todo se fue sorteando. En cuanto como orientador, me queda de aprendizaje la importancia de realizar mediciones cuantitativas en esta línea. ¿Por qué? Porque como les decía anteriormente, en los colegios técnicos no se cuenta ni siquiera con lecciones. En algunos otros, como nos dice Erika, ni siquiera tienen orientadores, pero en estas instituciones no cuentan con lecciones propiamente de orientación para poder abordar ciertas temáticas. Entonces tienen que conversarlo con el personal docente. Y como les mencionaba al principio, la orientación es un espacio de confluencia interdisciplinar. Entonces, a partir de la orientación me queda a mí como aprendizaje y me queda digamos, muy presente que es importante que investiguemos para decir por qué es importante que se haga orientación en las instituciones. Y que inclusive desde la División de Educación para el Trabajo, pues se potencia eso, de que se nos diga, ustedes muchas veces no van a encontrar espacios para hacer orientación, pero tienen que crearlos desde el perfil investigativo y científico, y desde el perfil científico, como científicos sociales que somos, para poder construir esos espacios, para que se nos abran nichos y que temáticas que sí o sí le incumben a la orientación, como en este caso el estrés, porque la orientación se encarga de brindar ese desarrollo, ¿verdad?, integral en la población, y el profesor de matemáticas pues puede percibir estrés, pero a él no le corresponde, no es que no le corresponda del todo, es un abordaje interdisciplinar, pero es la persona profesional en orientación o el departamento el que puede generar conversaciones a raíz de la detección de una situación para poder abordarla. Entonces, desde la DED, desde el mismo CIDE, que se potencie más esta ciencia de datos para justificar abordajes en aquellos momentos en los que se requiera, porque está bien lo cualitativo, no solamente se trata de ver cantidades, pero para justificar muchas veces lo cualitativo necesitamos datos sólidos para poder hacerlo. Entonces, me queda eso como enseñanza, y también la importancia del rigor científico en datos, ¿verdad? Que son aproximaciones, pero aproximaciones que arrojan algo, es un indicador de algo. Muchísimas gracias, Ruth. La profe Lidia tiene el micrófono. Perdón, sí. Es que a veces según yo lo activé y no. Vamos a continuar con Silvia. Muchas gracias, Erika, por tu intervención. Muy buenas tardes. Felicitar a Rudy por esta última milla recorrida en el trabajo de graduación, ahí un poco en el acercamiento sobre todo a este espacio de la orientación, ¿verdad? Que había que hacer ahí algunos ajustes, así es que qué bueno que hizo ese ejercicio porque lo veo muy empoderado y creo que su exposición nos deja ver ese dominio que usted tiene desde su tema de investigación. Yo quisiera hacerle dos preguntas y la primera tiene que ver con qué tan importante es para un orientador conocerse a sí mismo para poder realizar su trabajo de manera eficiente. Esa es la primera, ya después de ahí le hago la segunda. Bueno, yo las iba a apuntar de una de las dos, pero le respondo entonces de esta de una vez. Ok. La importancia de conocerse a sí mismo, el profesional de orientación, para poder realizar su trabajo. Es importantísimo porque imagínense, por ejemplo, de que nosotros podemos tener algún residuo emocional, alguna situación pasada que nos predisponga hacia cierta población, y si no nos conocemos, ¿cómo vamos a identificar esa población que tal vez no nos resuene y con la cual no podamos trabajar de la mejor forma? Esa es una, ¿verdad? También el conocerse pues nos permite también observar los procesos que hemos tenido para poder saber con empatía, con una complementariedad adecuada de lo que somos y de lo que son los demás, poder aportar un acompañamiento que beneficie a las personas y que les permita ser creadoras de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje, de su propio proceso y desarrollo de vida. Entonces, si no nos conocemos, ¿verdad? ¿Cómo vamos a saber muchas veces cómo abordar esas situaciones que tal vez algunas nos hayan hecho clic y otras no? Pero hay que tener un conocimiento idóneo de quiénes somos para también determinar cuál es la mejor forma de abordarlo, no solo desde un perfil profesional, sino también desde nuestra personalidad, que nuestra personalidad siempre está ahí, a la par de quiénes somos como profesionales, ¿verdad? También, entonces, el autoconocimiento es algo esencial, pues nos ayuda ya a saber cómo entender mejor a los otros también. Entendiéndonos a nosotros, logramos entender a las otras personas. Es parte de una mutua complementariedad. Ok, bueno, eso pensé. Entonces, paso a la segunda pregunta. Desde esta perspectiva que usted me acaba de plantear, y en este proceso de investigación que fue largo,
que de repente tal vez hubo desmotivación en algunos momentos, que se bajaron las baterías, como dice uno a veces. ¿Usted me podría definir algunos factores estresores de este proceso que usted vivió, algunos síntomas y algunas estrategias? Sí, claro que sí. De hecho, como principales estresores, pues en algún momento estaba la sobrecarga de tareas, y no solo desde lo académico, sino que yo trabajo, ¿verdad? También. Y en ese momento, pues cuando se presentaron ahí algunos emergentes, yo tenía un montón de trabajo, incluso giras institucionales, irme muy lejos. Entonces estaba ahí como la presión de tener a veces sobrecarga de trabajos, de tareas, veámoslo así, como estresor. Y eso me generaba, ¿qué? Me generaba pues muchas veces ansiedad, me generaba también preocupación, fatiga, desmotivación. Imagínense ustedes, ¿verdad? ¿Cómo se puede sentir una vez cuando quiere concluir algo y tal vez no se le está dando por las situaciones que les planteaba? Tenía mucho trabajo y no encontraba tiempo, entonces no encontrar tiempo era algo que me estresaba. ¿Y cómo lo afronté? Pues organizándome, organizando prioridades, teniendo un manejo racional de lo que necesitaba resolver y ordenando mis ideas con acciones concretas de cómo llevarlo a cabo, estableciendo prioridades y planificando esas prioridades en función de lo que yo tenía que hacer sí o sí para poder concretar lo que en este caso tenía como objetivo en el horizonte, que era concluir mi tesis. Ok. No, esa era mi pregunta. Me parece importante poder trasladar todo esto que usted ha investigado a la experiencia personal. Sí, Muchas gracias. Gracias a usted por la pregunta. Muy bien, muchas gracias, Silvia. Continuamos con Ana Lucía. Hola, muy bien. Bueno, Rudy, yo también iniciar con una gran felicitación, y es así como, ¿verdad? Yo siento lo mismo que Lidiet, una emoción de que ya después del largo proceso, porque yo sé que es mucho desgaste en muchos ámbitos, pero creo que ha sido bastante provechoso, y yo creo que estos últimos 2 meses, y para Rudy también, han sido de alto aprendizaje. Entonces, y agradecerles también a Silvia y doña Erika, porque en realidad, sin ustedes tampoco sería posible este momento, ¿verdad? Y que ayudaran también en este momento de inicio de año, de preparación, y incluso de vacaciones, ¿verdad? En algunos casos. Entonces, también agradecerles ese apoyo. Yo siguiendo con la pregunta de Silvia, bueno, tengo 3 preguntitas nada más a Rudy, pero la siguiente es, bueno, Rudy, después de este proceso vivido estos últimos meses, ¿usted considera que tiene habilidades para trabajar bajo altos niveles de estrés, ¿verdad? Bajo presión, como dicen algunos citas ahí de recursos humanos para contratar personas, ¿verdad? ¿Cómo se visualiza para completarlo? Sí, vieras que, bueno, de hecho, en mi trabajo me ponen siempre como esa pregunta: ¿está usted acostumbrado, dispuesto a trabajar bajo presión? Porque sí es muy importante. Y en esta investigación, pues me puse a prueba con estresores extra, ¿verdad? Porque no solo era lo laboral, como decía yo ante la pregunta de Silvia, pues también laborales ahí que se mezclaban. Y es algo que me hizo ver, pues que sí tengo la capacidad de ordenarme. Ahorita mismo en la presentación, digamos, hay cosas que uno es humano y a veces, pues, tiene algún nerviosillo y todo, pero se trata de aceptarlo y saber gestionarlo. Aquí es muy importante, para poder tener un control de lo que es el estrés como tal, pues autoconocerse y saber a partir de ese autoconocimiento cuáles son los recursos con los que contamos para poder utilizarlos en pro de las alternativas de mejora o de llegar a una resolución de esas situaciones preocupantes o estresantes. Y en mi caso, pues me lo probé, es como que dice, esto ya no es como que pudo ser, es algo que sucedió y logré pues transitar este proceso de manera adecuada, y sí me considero un profesional que tiene las herramientas para hacerlo, porque entender este tipo de procesos pues no es algo que se logra de la noche a la mañana, y yo he tenido un proceso de maduración no de ahora, sino desde antes, que me da habilidades y recursos personales para poder afrontarlo de manera adecuada, como por ejemplo el hecho de tener una buena organización de mi tiempo, poder contar también con una visión racional de las diferentes situaciones que se me presenten, viéndolo como algo que tiene que ver muchas veces con creencias que yo tengo al respecto o con organizaciones cognitivas en cuanto a la forma en que percibo algo. Entonces es algo como que se va potenciando, ¿verdad? Es un proceso que no es un proceso acabado o concluido, sino que es algo que se va desarrollando y se va fortaleciendo, porque nosotros siempre nos vamos a encontrar con emergentes o situaciones que pueden ser factores de estrés
pero de nuevo, recurriendo a esas habilidades cognitivas de gestión del tiempo y de organización, pues me considero un profesional capaz de poder colaborar en este tipo de procesos, porque es necesario que yo tenga eso, ¿verdad? Para poder también trasladar a la población con la que trabaje, pues estrategias asociadas a lo mismo. Ok, muy bien, muchas gracias. Las siguientes serían, bueno, desde ya de la conclusión de que usted tiene claros los hallazgos de su investigación, ¿qué posibles, tal vez pensar en uno o dos posibles, tal vez no líneas de investigación, sino como temas que a usted le pueden surgir, que dijera, qué interesante a partir de, bueno, un poco ya doña Erika planteaba el tema de proyectos, ¿verdad? En un área específica, pero que a usted le han resonado, ¿verdad? Ya al final de su trabajo, que usted podría sugerir, ¿verdad? Tanto a colegas suyos en proceso de trabajo finales como a la misma institución, ¿verdad? Que algo usted nos adelantaba, pero como otro par de cositas que le surgieran que no nos ha dicho. Claro, muchas gracias por la pregunta. Lo que decía Erika me resonó mucho porque precisamente fue como por ahí, o sea, desde esta investigación, incluso en los datos obtenidos con esta investigación se pueden obtener otros que se desagregan. No era el objetivo de mi investigación, pero de los mismos datos obtenidos de esta investigación se puede desagregar mucha otra información, es decir, aislar ciertos datos y saber, por ejemplo, por especialidades, qué especialidades presentan mayor estrés. Entonces ver, mira, o las personas que presentan menos estrés, qué estrategias suelen usar en su mayoría, por ejemplo. O sea, una investigación en la línea de, que se relaciona con lo que también nos planteaba Erika en su pregunta, una línea de investigación que tenga que ver con las personas que mejor afrontan el estrés, utilizan estas estrategias. ¿Cuáles son? ¿Verdad? Más o menos ahí plantearon una línea de investigación en ese sentido también, para poder ver cuál es la influencia del rol de las personas docentes en ese estrés percibido por los estudiantes, que a veces tiene mucho que ver, y a raíz de que hay una falta de visibilización, porque hay temas que se naturalizan, ¿verdad? Se vuelven parte de una realidad y entonces ya se ven como normales. Y el estrés es una de esas realidades que están muy naturalizadas en todos los espacios de relación humana. Entonces, qué importante, pues, hacerlo ver en la dimensión que corresponde y ver que sí, el estrés existe y no es malo ni bueno, pero cuando se da en ciertos niveles, pues sí puede ser preocupante y hasta contraproducente para las poblaciones que lo estén experimentando desde una dimensión desfavorable. Entonces, serían como esa línea, ¿verdad? Entre distinguir o generar estrategias para poder afrontar el estrés y también detectar factores ya propiamente en el ámbito educativo, en donde los docentes, las personas docentes juegan un papel primordial, detectar como qué es lo que se puede mejorar para poder ayudar a que esos niveles sean estables, el nivel de estrés académico, que está en todas las instituciones, pero algunas lo tienen más elevado que otras, ¿verdad? Muy bien, y lo otro más que todo se la dejo, tal vez no para que me dé ahorita la respuesta, pero bueno, sí ha pensado en alguna estrategia de comunicación de sus resultados a la institución, ¿verdad? Para hacer esa devolución de los niveles. Sí, todavía no lo he acordado así como, ¿verdad? Como concretado, pero con la orientadora yo tengo la apertura, incluso con la coordinadora académica que en algún momento me abrió las puertas para poder aplicar el instrumento, me colaboró, que ella era la que tenía acceso a los grupos de WhatsApp y demás. Entonces, hacer una divulgación sería bonito, ¿verdad? Poder, incluso, ¿por qué no ampliar una presentación que se divulgue en los grupos de la institución así para que se vean los principales resultados y que ahí mismo se adjunte el documento completo por si alguien quisiera consultarlo y ver todo, ¿verdad? No solo a grosso modo, sino en su totalidad. Pero sería una buena estrategia eso. Ahora que el otro día también, conversando con la profe, aquí entre nosotros, ¿verdad? Me comentaba que ahora incluso hay estrategias como realizar podcasts y demás en los cursos. O sea, también de esa forma, una divulgación que no sea un único momento, sino que quede en el tiempo y espacio para que se pueda ver la información en otros también. Entonces, por ahí he estado pensando. Bueno, muy bien, ahí le queda una tareita. Muchas gracias, Ruby. Sería eso. A ustedes, profe. Muchas gracias. Muchas gracias. Continúa el compañero Víctor. Gracias. ¿Me escucha bien? Sí. Claro. Sí. Ok. Sí, estaba cambiando aquí el dispositivo. Bueno, no, felicitarte nuevamente, Rudy. Creo que has hecho una muy buena presentación. Mucha información, ¿verdad? Para tan poco tiempo. Creo que merece todavía atender más un tema como el que vos nos estás presentando. Creo que has expuesto también de una forma bastante empoderada, que eso para nosotros es importante, ¿verdad? Que el estudiante esté consciente y que también maneje el detalle de lo que nos está presentando, ¿verdad? Y de todo el proceso. Entonces quiero felicitarte por eso y también una presentación bastante fluida.
visualmente y con los datos que nos has compartido también. Conforme vos ibas desarrollando, ¿verdad? Tu presentación, se me venían algunas interrogantes respecto, por ejemplo, a las bases teóricas que vos estabas utilizando, ¿verdad? Que no es una pregunta directa para vos, ¿verdad? Sino ya a nivel disciplinar. Por ejemplo, la vigencia que podrían tener estas teorías del desarrollo humano, ¿verdad? En este momento y de acuerdo a los cambios generacionales, ¿verdad? Eso a mí me genera mucho, ¿verdad? Pues estamos hablando de teorías del desarrollo humano que se dan en otro contexto, en otro momento histórico y con características generales muy distintas a las que hoy tenemos, ¿verdad? Entonces, creo que ha sido valioso ese aporte que vos haces teóricamente, que debería generarnos discusión también, ¿verdad? En otros ámbitos. Creo que otro aporte muy interesante que vos has señalado, que lo escuchamos constantemente en estos últimos tiempos, principalmente generados a partir de la pandemia, y es de entornos personalizados de aprendizaje, los PLE, ¿verdad? Y lamentablemente se ha ido dando una vinculación extrema de los entornos personalizados de aprendizaje respecto a los medios tecnológicos, ¿verdad? Que es algo que ha surgido desde mucho antes de todas estas tecnologías digitales que hoy estamos experimentando, pero que se han venido asociando mucho, y creo que vos también a lo largo de tu presentación nos llamas, ¿verdad? La atención en el sentido de que también está la parte inmediata, el contexto, ¿verdad? Lo físico, respecto a este entorno que rodea a la persona estudiante. En términos propiamente, ¿verdad? En la parte de estrés académico y de lo que has venido desarrollando, Rudy, yo quisiera que de una forma así muy concreta, me señales para vos cuál es el elemento innovador que destacaría este trabajo de investigación que estaría aportándole a la disciplina desde tu perspectiva. Innovador en cuanto a la disciplina. Bueno, estoy utilizando un instrumento metodológico, el inventario sistémico cognitivista, que no se había usado en orientación, como se está planteando, incluso con una validación del propio autor. Entonces aquí es un instrumento que inclusive digitalizado, ¿verdad? Permite tener una forma expedita y ágil de poder detectar el estrés académico. Y al mismo tiempo también la idea que se plantea en la investigación de que a través de este tipo de herramientas se pueda justificar el abordaje de la orientación en instituciones donde no hay muchas veces el espacio para poder abordar temáticas como el estrés académico. Entonces, muchas investigaciones hablan de una vez de las estrategias, ¿verdad? Como veíamos en los antecedentes, que niveles, no tanto posicionados en la educación técnica, de hecho, también, pero no plantean que estos instrumentos en sí sean eso, un medio de justificación para poder abordar el estrés u otras temáticas, que si se cuenta con datos duros, como le decimos, ¿verdad? Pues se tiene una justificación más que obvia para poder decir, mira, aquí hay tal y tal nivel, o aquí se está dando una manifestación excesiva de esto, o se está dando una correlación entre estas variables que antes no sucedía. Entonces, desde ahí poder fundamentar nuestro abordaje y poder posicionarnos como una disciplina, como decía anteriormente también, de confluencia interdisciplinar, que inclusive ya lo dicen los programas del MEP, y lo dice el Ministerio de Educación Pública, pero eso no se ve reflejado en las instituciones. Erika nos comentaba algo anteriormente, que hay instituciones de educación formal diversificada, que aunque no sean de verdad pertenecientes al sistema público, son de educación formal, y que no tienen ni siquiera un orientador, o tienen personas que cumplen un rol ahí solapadillo de orientación, pero no es un orientador como tal, o una persona profesional en orientación. Entonces, acá, como lo vemos de manera muy explícita, se plantea eso, la importancia de que desde la orientación se justifique el abordaje de determinadas temáticas con datos estadísticos, con la ciencia de los datos, para poder tener un respaldo que no se quede en palabras o en percepciones, sino que se genere a partir de información concisa. Muy bien, y con respecto a verdad, precisamente a esto que está señalando Rudy, a las cosas que a veces tenemos que preguntarnos nosotros desde la disciplina,
y que lamentablemente a veces pues no nos tomamos en las instituciones muy en serio todos esos indicadores que vos señalas y a veces somos señalados y señaladas los orientadores por no abordar algunas situaciones, ¿verdad? Hoy precisamente salió una noticia de un dato estadístico que habla de intentos de autoeliminación, ¿verdad? Producto precisamente de cuestiones depresivas y anteriormente, ¿verdad? Por cuestiones de estrés, ansiedad, un montón más. Y nos habla de datos que hay niños desde los 5 años, ¿verdad? Que están incurriendo en estas prácticas. No sé, Rudy, si vos de alguna forma podrías asociar estos datos que hoy nos están siendo noticia, de alguna forma, ¿verdad? Con respecto a este trabajo que vos nos has presentado. Claro que sí, profe. De hecho, el estrés es de los mayores causantes de suicidio en la población adolescente, es uno de los detonantes. Esto nos lo dice el Institute of Metrics and Evaluation de la OMS. Nos dice que el estrés es de los principales factores detonantes de suicidio y de otras enfermedades y discapacidades en la población adolescente. Entonces, tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque estos indicadores nos dicen de que hay que darle importancia a ciertos indicadores en las instituciones públicas que están afectando a la población joven, adolescente, a la población menor de edad en general, tanto desde la niñez hasta la adolescencia. Y si no se realiza un abordaje adecuado, si no se le da la importancia y la visibilización adecuada, pues esto se naturaliza y después, mira, las estadísticas fueron más bajas que el año pasado, pero no es que se acaba, ¿verdad? Sino que las estadísticas van a variar, pero el fenómeno se va a mantener porque no se está dando un abordaje adecuado. Entonces aquí de nuevo, apelar al principio de prevención es algo esencial. ¿Por qué esperar a que suceda y a que se manifiesten cifras elevadas de un comportamiento que afecta a la salud de las personas cuando se puede abordar desde antes, desde estrategias preventivas? Como en este caso, realizar mediciones diagnósticas del estrés académico en una institución. Perfecto, sí, te agradezco, Rudy, porque creo que nos vuelves, ¿verdad? A llamar la atención, como te decía, en todo el trabajo en general, sobre algunos aspectos que a veces creemos que como son abordados cotidianamente, pero el punto aquí es cómo están siendo abordados. Y se supone también que están siendo abordados, pero de cuando empiezan a presentar estas cifras, ¿verdad? Es donde uno se pregunta realmente cuál es el trabajo que se está haciendo, cómo se está haciendo, y este llamado al trabajo preventivo que vos haces creo que es muy valioso. Así que muchas gracias. A vos, profe, muchas gracias por las preguntas. Bueno, muy bien. Yo no tengo preguntas. La que tenía ya fue abarcada, que es un poco en la línea de qué sigue más allá, ¿verdad? De esto, las posibles líneas de investigación y abordajes, y creo que ya lo han retomado de alguna forma. Bueno, muchas felicidades, Rudy, nuevamente. Vamos a proceder ahora a trasladarnos a una salita alterna y usted queda aquí con las personas invitadas. Ahí ya, bueno, vamos a detener en este momento la grabación, así que ya puedes compartir un ratito con estas personas mientras